Los hijos del reino y los hijos del malo. Los hijos del reino y los hijos del malo se llama el sermón que vamos a estudiar hoy. Vamos a explicar la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a mirar cómo el Señor la explicó y cómo es de importante este asunto en la vida de los discípulos y hoy para nosotros. El asunto de los hijos del reino y los hijos del malo no era algo novedoso en el Nuevo Testamento. Es decir, no es un tema nuevo para la audiencia que está escuchando allí al Señor Jesucristo. Es un conflicto que ha estado en la tierra desde la caída del hombre en pecado, desde Génesis 3:15. Cuando el Señor habla en Génesis 3:15, dice que de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza al hijo, a Satanás, y que de esa simiente vendría ¿quién? El Salvador. La simiente es Cristo y los hijos de Satanás y los hijos del reino han convivido desde esa época hasta hoy y así será hasta cuándo, hasta el fin. El sueño o el idealismo de pensar que una tierra va a ser buena no es más que un engaño del corazón. Pensar que a futuro, porque de pronto hayan más cristianos, entonces la iglesia va a ser buena, se llama universalismo y una falacia que no tiene fundamento. Encontramos el protoevangelio en Génesis 3:15. Es la primera vez que se anuncia que las dos simientes permanecerían juntas hasta el fin de los tiempos. Los hijos de una mujer que sería escogida con un propósito específico, que es la Virgen María. En Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el tiempo, entonces nacería uno que nacería de una mujer y nacería bajo la ley. Tenía que nacer de una mujer para que se cumpliese la promesa de Génesis 3:15 y tenía que nacer bajo la ley para darle legalidad o autoridad al Antiguo Testamento y dejar claro que toda la escritura es la palabra de Dios. Pero también encontramos la simiente de Satanás en Juan 8:44, cuando el Señor Jesucristo exhorta o confronta a los líderes religiosos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. ¿Qué querían hacer ellos con Jesús? Matarle. Y la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio. Entonces él dice: ustedes son hijos de Satanás porque ustedes quieren ¿qué? Matar. Tenga en cuenta ese detalle. Ojalá no pensemos en matar a nadie, porque es un pensamiento absolutamente ¿de quién? De Satanás. El homicida es él, y todos los homicidas en la tierra necesitan arrepentimiento, o si no, no entrarán al reino de los cielos, porque son hijos ¿de quién? De Satanás. No puede una persona que mata a alguien decir que es hijo de Dios. Necesita arrepentimiento. Tenemos a Pablo, o sea, hay varios homicidas en la Biblia. Pablo, tenemos a David, tenemos a Moisés, homicidas, arrepentidos. Y uno dice: uy, ¿no sabía que esos homicidas también entraban al reino? Sí, porque fueron salvos. Pero un homicida que no se arrepiente y muere sin arrepentimiento irá directo al infierno, porque es hijo de Satanás. Antes de pasar aquí a otra parte, recuerde que odiar es equivalente a matar. Por si acaso usted dice: me salvé de esta. ¿Sí? No, odiar es muy equivalente según las escrituras. Podemos también hablar del bien y del mal, o sea, los hijos del reino, los hijos del malo, pero también podemos hablar del bien y del mal a través de la parábola que vamos a mirar, porque claramente la enseñanza que hay allí es una convivencia durante toda la era cristiana de estas dos partes, el bien y el mal. Cuando vamos a veces en la calle con mi esposa, le digo: estoy convencido que hay más gente buena que mala. Estoy convencido de eso, a pesar de la situación que vivamos en esta nación o en Colombia o en Bogotá. Uno alrededor mira y hay 100 personas, de ahí por ahí hay unos 10 malos, el resto están luchando por vivir bien. O sea, no son asesinos, no son ladrones, no estoy hablando de pecadores, todos somos pecadores, sino me refiero a la vida que están llevando en la tierra. Tienen una ideal al menos de no ser un problema para la sociedad. Ya hay otros que son un problema, pero es la minoría. Entonces,
¿Por qué? Porque así está establecido. Pero la noticia que no gusta mucho es que eso va creciendo cada día más. Cada día el mal va tomando más fuerza, pero a pesar de eso, nunca, escuche, nunca el bien se acabará. ¿Por qué? Porque el bien es puesto ¿por quién? Por Dios en el corazón de su pueblo. Aún en el mundo hay cosas buenas, personas, cosas que buenas, creadas para que nosotros las disfrutemos. Es decir, en medio del mal podemos disfrutar, por ejemplo, el mar. Se puede disfrutar, si no lo asaltan, puede disfrutar el mar, ¿sí? Hay en sitios buenos el mar, perdón, puede disfrutar el mar, no el mal. Puede disfrutar el mar como algo bueno que Dios nos ha dado. Está la naturaleza, está el comer, está todas esas cosas. Si usted no se da cuenta, todos esos beneficios que usted y yo tenemos están dentro de un mundo. ¿Dentro del mundo de quién? De Dios. Y ahorita en la parábola voy a explicar eso. Algunos han hecho hincapié en este punto y dicen que si el campo es el mundo, no puede ser la iglesia. Y es cierto, el campo es el mundo en la parábola, no es la iglesia. Por tanto, la prohibición de Cristo de tratar de separar la cizaña del grano antes del juicio final no aplica a la disciplina de la iglesia. Tengo que explicarle esto. La disciplina de la iglesia no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con aquellos creyentes que necesitan ese proceso para santificarse. Es decir, una persona que entra en una disciplina y la asume es un hijo de Dios, porque está en su proceso y lo necesita. No es el mundo, y ahorita lo voy a explicar porque ese punto es de confusión en las iglesias y que de pronto en alguno acá, el campo no es la iglesia, el campo es ¿qué? El mundo en general. Debemos tener en cuenta que la iglesia está ¿dónde? ¿Dónde está la iglesia? En el mundo, no está en el paraíso todavía. Y no está en una burbuja donde no vea lo que sucede alrededor en su entorno, donde no le afecte lo económico, lo político, lo social. Nos afecta, pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Se desarrolla aquí en medio de la maldad, entonces también, escuche, es obvio que haya incrédulos en medio del pueblo de Dios, lo cual no se puede evitar por más que la iglesia sea el pueblo de Dios. Por más que en la iglesia hayan personas, hijos de Dios verdaderos, santos verdaderos, arrepentidos, por más que eso sea cierto, también deben haber ¿qué? Incrédulos. Porque la parábola, ahorita lo vamos a entender más, lo explica bien. Es Dios, esto es como un resumen de lo que vamos a tratar, es Dios quien permite que el malo siembre semilla mala en medio de los hijos del reino. O sea, ¿por qué el diablo, que es el personaje de la parábola, sembró una semilla mala mientras los demás dormían? Porque Dios lo permitió. Y la iglesia debe obedecer en esto. No puede arrancar la cizaña por más que quiera. O sea, por más que usted vea a una persona que no avanza en el proceso, que es difícil y que no tiene muestras de ser un creyente, la iglesia no tiene nada que hacer sino esperar. ¿Por qué? Porque el trigo se puede dañar, porque se puede dañar otras personas tratando de que no haya nadie aquí que no sea hijo de Dios, ¿no? Pueden estar, aclaro que nunca es la mayoría, ¿no? Siempre será una minoría, pero eso no quiere decir, escuche, que la cizaña dañará el plan de Dios y tampoco que la iglesia tolere el pecado. O sea, el hecho que permitamos esas situaciones porque la Biblia lo dice, pero eso no va a dañar la iglesia, pero la iglesia no puede tolerar el pecado. O sea, hay un punto donde hay que intervenir en la vida de cualquier persona en la iglesia. Si el pecado de esa persona, miembro asistente, empieza a afectar la iglesia, es necesario intervenir, sea hijo o no sea hijo. Pero la iglesia tiene ese deber, pero a causa del pecado que se manifieste se puede intervenir. De resto no. Es parecido a la mujer que tiene un esposo incrédulo y él consiente vivir con ella y no la molesta, pues le toca vivir con ella. No se puede separar.
Es muy parecido a que la iglesia tiene algunos incrédulos y nos toca vivir con ellos, pero aclaro, no sabemos quién es. ¿Recuerdan lo que decía Juan? ¿Seré yo, maestro? Juan el apóstol, cuando dijeron que uno de los 12 lo iba a entregar, y todos empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? No era Juan, todos los 12. Yo me imagino el diálogo entre ellos preguntando, ¿eres tú? No, yo no lo entregaría. O tú, Pedro, no, yo no, yo mi vida daría por ti. ¿Sí? Y tú, Juan, no, yo lo amo profundamente, me recuesto en su pecho, sería incapaz de traicionarlo. Y Tomás, que eres incrédulo, no, yo tengo luchas con la incredulidad, pero yo no lo entregaría. Si cada uno dudó, entonces es bueno pensar, ¿seré yo? Ojalá la respuesta al final podamos entender esta parte. El enemigo no siempre te saca de la iglesia, a veces te deja dentro, pero sin fuego, sin intimidad y sin discernimiento. ¿Se escuchó? El enemigo a veces no te va a sacar de la iglesia, te deja ahí. ¿Por qué te deja ahí? Porque él es sutil, guárdame de tentación sutil. La tentación no es la minifalda, no es en ese caso que está hablando. Sutil es que no se ve, es que es parecida a lo demás. Acuérdese que la cizaña está metida ¿dónde? En el trigo. Es una mata que se enreda y es real, ¿no? No es solamente la parábola, sino existe en los cultivos. Por lo tanto, ese es el verdadero mensaje de la parábola. Escuche, ya vamos a entrar a ella. El campo es el mundo. La iglesia está en ese campo. Simplemente lo importante es que el diablo va a tratar de introducir personas en esa iglesia, ya sea dentro o fuera. O sea, él va a tratar de afectar la iglesia, puede ser dentro de ella o fuera de ella, con personas. Ahí ya entra otro ámbito que es el mundo, personas que están en oposición abierta ¿a qué? Al evangelio. Leyes, situaciones que se presentan en contra de la iglesia. Dice, sea dentro o fuera de la iglesia, pueden ser parecidos a los cristianos. Por ejemplo, algunos se dejan descrestar por aquellos grupos o personas que hacen obras sociales. Se dejan descrestar por los que están ayudando al pobre, al necesitado, y algunos creen que eso es cristianismo. No, eso no es cristianismo, eso se llama ayuda social. El cristianismo es otro asunto. ¿Que la iglesia debe hacerlo? Claro, si tiene los recursos. Si tiene y no lo hace, está mal. Si no los tiene, pues no puede. Pero si los tiene, no está mal que ayude a los pobres. Por consiguiente, aunque queremos una iglesia pura y con toda seguridad practicaremos la disciplina en la iglesia, lo mejor que podemos en casos difíciles es pensar que lo vamos a lograr. Es pensar que la iglesia se está purificando y santificando todo el tiempo y que ese es el deseo de Dios para esta era. Que la iglesia se santifique aún en medio de la cizaña, aún en medio del mal. Eso es interesante para nosotros. Imagínense una iglesia santa sin dificultades, pues no tiene sentido. Lo que hace valiosa la iglesia es que ella puede ser santa en medio de un mundo ¿qué? Caído. Aún en nuestro ejercicio de disciplina sobre la iglesia, debemos procurar con toda diligencia no desanimar ni dañar a ninguno de aquellos por quienes Cristo murió. Entonces, ¿qué hace la disciplina? Filtra. Si una persona es creyente, tal vez la viva, la pase y siga adelante su vida cristiana. De pronto si no es, diga, no, yo no sirvo para esto. Todo iba bien hasta aquí. Chao, nos vemos. Eso ha pasado en muchas iglesias. Vamos a ir a los temas, a la parábola entonces. El reino y el hijo del hombre, la primera parte, versículo 36 y 37. Vamos a ver el reino y el hijo del hombre. Vamos a los textos, al texto. Entonces, despedida la gente, entró Jesús ¿dónde? En la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora dice, entonces, despedida la gente, o sea, ¿cuándo?
después de que dio las parábolas. Primero dio la parábola del sembrador, luego dio la parábola de la mostaza, perdón, del trigo y la cizaña, luego dio la explicación del sembrador, luego dio la mostaza, luego dio la levadura. Hasta ahí fue a campo abierto, por eso la gramática del texto, fue a campo abierto. En esta explicación, él entra a su casa, dice ahí, entró a la casa. Entonces, los discípulos le piden que explique la parábola de la cizaña. ¿No les llama la atención algo ahí? No le dijeron, explícanos la parábola del trigo y la cizaña, sino solo de qué, de la cizaña. Es curioso, ¿no? O sea que ellos entendían lo del trigo, pero no entendían lo de la cizaña. ¿Cómo entendieron lo del trigo? Por la mostaza y por la levadura. El Señor les reveló que la mostaza y la levadura tenía que ver con los que daban buen fruto de los 4 primeros terrenos, que era la parábola del sembrador, y Él les dijo prácticamente que la buena tierra, otros vienen y se meten debajo de esa buena tierra que es sombra y no se contaminan con el mundo, las 2 parábolas. Pero ellos no entendían todavía lo de la cizaña. Así que si usted no lo entiende, no hay problema. Ahorita, espero que al final sí. Si usted no lo entiende, estamos igual a los discípulos, no entendían. Explícanos qué. La parábola de la cizaña del campo. No nombran el trigo, eso me llamó la atención. Eso nos da un mensaje, no entendían nada de la cizaña. Ahora, si no entienden nada de la cizaña, y esto es para nosotros, tampoco entienden nada del juicio final, que ya vimos en la mañana un tema del juicio final. Recordemos que esta audiencia había escuchado las palabras de Juan. Vamos a devolvernos un poquito para que usted sepa por qué ellos no entendían la parábola. Mateo 3 del 10 al 12. Haga el ejercicio conmigo para que usted entienda, por favor, ¿sí? Mateo 3 del 10 al 12. Al ver la estrella se regocijaron con muy... ¿no? 3, 10, 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando ellos escucharon la parábola de la cizaña, vino a la mente las palabras de Juan el Bautista. Dijeron, pero Juan dijo que el Señor iba a hacer esto, iba a hacer aquello. No entendemos cómo es el proceso del juicio final. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ellos no lograban entender cómo iba a ser el proceso al final del tiempo, porque Juan dijo unas cosas y Jesús dijo otras. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos tenían ese corazón bonito, como todos los seres humanos, emocionales, que decían, el Señor va a salvar a mucha gente, a toda la humanidad los va a salvar, porque ya el reino de Dios se ha acercado. Entonces por eso es que ellos preguntan, porque ellos ya habían escuchado 2 temas sobre el asunto del juicio final, pero no les había sido revelado. Versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la explicación encontramos que el que siembra es el Hijo del Hombre, no hay nada más ahí. Esta expresión, por eso le pusimos al primer punto el reino y el Hijo del Hombre. Esta expresión aparece 81 veces en el Evangelio, en los Evangelios. 69 veces en los Evangelios sinópticos. ¿Ya saben qué son los Evangelios sinópticos? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico. Y dice que la revelación del Hijo del Hombre tiene 3 facetas y se las voy a nombrar. Una, el Hijo del Hombre apocalíptico, es decir, el que vendrá en los días finales. Otra, el Hijo del Hombre sufriente, el que murió en la cruz.
Y la tercera, que es la que está allí, el hombre terrenal ocupado en el ministerio durante 3 años y medio. De las 30 veces que ese título aparece en Mateo, aparece 30 veces en Mateo, 13 veces pertenece a la primera categoría, es decir, apocalíptico. Aquí es que, apocalíptico. En este pasaje, versículo 41, léalo, adelántese ahí. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Cuál Hijo del Hombre? El apocalíptico. No era el que estaba hablando ahí porque él está presente, ese es el reino presente, ¿se acuerda lo del reino? Este es el reino prometido. El Hijo del Hombre mandará ¿a quién? A sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Otra verdad que nos dice el versículo 41, su reino no es la iglesia solamente, es todo el mundo. La iglesia hace parte del reino, pero la iglesia no es el reino. Su reino es totalmente toda la creación. Él es dueño del cielo y de la tierra, del mar, del aire, del viento, de las estrellas, del sol, de la luna, de los animales y las personas. Ese es el reino de Dios. Toda la humanidad es un reino. En ese reino están los hijos del reino de los cielos. Póngale ese pedacito. ¿El reino de dónde? De los cielos. Usted y yo somos hijos de dónde? Del reino de los cielos. O sea, hay un reino terrenal, claro, igual que en la biología. El animal, el vegetal y el protisto. ¿Sí estoy bien ahí? ¿Biología? Bueno, bien. Eso. Entonces, acá hay un reino general que es el mundo de Dios. Y hay un reino dentro de ese mundo que está establecido ¿dónde? En la iglesia. O sea que la iglesia viene siendo un ámbito del reino, donde se manifiesta la vida de Dios en los hijos de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cada uno del Hijo del Hombre, uno apocalíptico, uno terrenal y uno sufriente. Entonces vamos a Mateo 8:20, antes de pasar a la siguiente parte. Mateo 8:20. Para que usted vea las diferencias y esto le ayuda a usted a estudiar la escritura. No siempre puede leer y pensar que siempre significa ¿qué? Lo mismo. Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quién es? El Hijo terrenal. Dicen los que saben que Jesús dormía ¿dónde? En el desierto. Y que la almohada era una piedra. Y usted quejándose por la almohada que tiene. Sí, era una piedra. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, era humilde, sencillo, no necesitaba pullman. Ahí estaba el Hijo del Hombre terrenal. Estoy hablándole terrenal. 9:6. 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad ¿dónde? En la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Hijo del Hombre en la tierra tenía poder para hacer milagros, tenía poder para sanar, para libertar. Ahora vamos a Mateo 13:41, no, ese ya lo leímos, entonces 16:27. 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, futuro, en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es ¿qué? Apocalíptico. Y miremos 17:22 para uno sufriente, el Cristo sufriente, el Hijo del Hombre sufriente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, queda claro, Mateo 17:22 es el último. Queda claro que la revelación del Hijo del Hombre en este pasaje es ¿qué? Apocalíptico. Y eso es importante para entender la parábola. Si usted no lo ve así, va a torcer la enseñanza de la parábola. Segundo, el tiempo de la siembra, versículo 38 y 39. El tiempo de la siembra, Mateo 13, 38, 39. Pusimos 3 palabras allí: terreno, semilla, fruto.
terreno, semilla y fruto. Nos vamos a sujetar al texto y a la gramática para entenderlo bien, porque aquí es donde está la parte que mucha gente no tuerce. En versículo 24, vamos a ver solo texto con el otro texto. Versículo 24 dice, en 24 dice lo siguiente, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, ¿dónde? En su campo. Entonces, en el versículo 24 dice su campo. Y en versículo 38, léalo conmigo, dice, el campo es el mundo. ¿Sí? En versículo 24 dice que es su campo, el campo de Dios. Y en versículo 38 dice que ese campo de Dios es ¿quién? El mundo. La palabra mundo aquí no es el sistema de maldad, tenga en cuenta eso, sino la humanidad, la creación de Dios. El griego que se usa para mundo allí es cosmos y se refiere a los habitantes de este planeta y al planeta. Es decir, el planeta es de Dios, los habitantes son de Dios, el mundo también es ¿de quién? De Dios. Entonces el Señor en ese mundo que Él creó, planta la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta? La iglesia, ¿dónde empezó la iglesia? En Génesis. Primero creó el mundo entero, todo lo que existe, y luego ¿qué hizo? En ese mundo caído plantó la iglesia. Y en Génesis 3 vemos que el enemigo vino y plantó la cizaña en el corazón de la primera pareja. ¿Sí estamos bien? Vamos entendiendo la parábola, cómo está relacionada con las escrituras. ¿Quién puso la semilla en el corazón de Adán y Eva o de Eva y Adán? Satanás. Él vino y trajo la cizaña. Por eso a nadie le gusta la cizaña, hablándolo en términos de nosotros los colombianos. Que le metan cizaña a alguien. ¿Y Satanás qué vino? Vino y le puso cizaña a Eva, con que Dios os ha dicho. Ojo, Eva, porque eso no es así. Te estás dejando engañar. Ese Dios es malo. Yo lo conozco. Yo estuve con él mucho tiempo en el cielo y es malo. Él no es lo que dice ser. Con que Dios os ha dicho, eso se llama cizaña. Tenga cuidado con lo que escucha dentro de la iglesia, sus hermanos, el mundo. Cuando alguien dice con que el pastor dijo, tenga cuidado con la cizaña, también llega de esa manera. Satanás puso la cizaña en el corazón de la primera pareja, porque la Biblia es clara en Juan 10:10 cuando dice que Satanás vino a este mundo para robar, matar y destruir. A eso vino, no vino a nada más. Entonces, ¿vamos bien? Entonces ese campo no es la iglesia, sino el mundo, y en ese mundo están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Mire versículo 25 y luego lea versículo 39. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Sí ve? Está claro. Le insisto en eso porque es una de las enseñanzas más torcidas que usted va a escuchar, que la cizaña es la iglesia. Perdón, que el campo que están nombrando ahí es la iglesia. No, el campo es el mundo y en el mundo está la iglesia, y Satanás ha puesto una semilla en el mundo primero, y esa semilla se puede trasladar ¿a dónde? A la iglesia a través de personas mundanas, personas que pueden estar en la iglesia y viven vidas ¿qué? Mundanas, aman el mundo, aman el pecado, todavía llevan años en la iglesia y practican cosas mundanas abiertamente, todavía escuchan música del mundo todo el tiempo en sus oídos, y después dicen por qué la palabra de Dios no obra en sus corazones, porque la cizaña le enreda por aquí y se le mete y no le deja entender las escrituras. ¿Quieres saber eso? Es eso. Las groserías, el odio, la amargura, todo lo del mundo viene a la iglesia
y roba, la parábola primera, la palabra que Dios sembró la roba el malo. Y la puede robar a través de personas que no tienen fe y que no edifican la iglesia. Y usted tiene que tener discernimiento de decir, no, eso que dijo esa persona no es así, porque la Biblia dice esto. No es para echarlo fuera, no, no. Simplemente para que usted tenga discernimiento. Dios permite la cizaña para que nosotros tengamos ¿qué? Discernimiento. Aquí no hay 4 terrenos. En esta parábola hay un solo terreno, el mundo. ¿Sí ve que hay un solo campo? Y hay 2 semillas, la buena y la mala. Por tanto, el fruto será de acuerdo con la semilla o la naturaleza que gobierna al hombre. Un principio de interpretación en las parábolas, y lo leímos esta semana en el libro de Berkhoff, de la interpretación para la médula, que me gustó mucho leerlo. Decía que un principio para interpretar las parábolas es no interpretarlas como si todas fueran iguales, a pesar de que tienen contenido parecido. Es decir, cada parábola se interpreta de un lenguaje personal. Por eso aquí es diferente a 4 terrenos. Aquí es un solo terreno, 2 semillas, 2 resultados. Semilla buena produce frutos buenos, semilla mala produce frutos malos. Estamos como en coquito, así, despacio para que quede clara la parábola. Tercero, versículo del 39b al 42. El tiempo de la siega, el día del juicio final, y nos conectamos con escuela, gracias a Dios, que el Señor le ayuda al predicador, porque está fresco lo de la escuela. Entonces, así como hay un tiempo para sembrar, y eso aquí muchas personas lo saben, así también hay un tiempo para cegar. Hay gente que está esperando cegar, pero no ha sembrado nada. ¿Qué quieres recoger? O sea, quiere recoger una vida santa y no ha sembrado santidad. Quiere recoger una vida económica de bendición y es un mal administrador. ¿Cómo va a recoger? ¿Quieres recoger? Dice, siembra vientos y recoge ¿qué? Tempestades. O sea, es sencillo. Quiere recoger lo bueno, pero nunca se ha tomado el tiempo de sembrar ¿qué? Lo bueno. Y esto se aplica, esto tiene una infinidad de aplicaciones, pero sigamos acá. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cegar. Escuche, el primer tiempo de la siembra se llama presente. ¿Cuál es el tiempo para sembrar? Presente. O sea, ahora, hoy. Si no lo ha hecho, puede empezar hoy. Tiene esa misericordia del Señor inmediata. Ya puede empezar. El segundo es futuro. O sea, la siembra es presente, según las escrituras, y la siega es futura. El principio que Dios o que el Señor Jesucristo está aplicando aquí, póngale atención, no es un principio terrenal, sino es un principio del cielo. Él está aplicando el principio del cielo a la tierra y no el de la tierra al cielo. El creyente debe aplicar los principios del cielo en la tierra y no los de la tierra en el cielo. Porque así hacemos al revés. ¿Por qué? Porque lo invisible fue primero que lo visible, y aquí están las 2 edades, la presente y la venidera. Vamos a Romanos 1:20 para ver unos versículos que nos hablan de eso, para no quedarnos con el sustento bíblico. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo visible fue creado ¿de dónde? De lo invisible. Entonces, la siembra no se ve. ¿Por qué? Porque entra a la tierra y queda escondida ya la semilla un tiempo hasta que ella da ¿qué? Fruto. Pero la siega es fija. Si una persona siembra, obligatoriamente tiene que ¿qué? Cosechar. Entonces pregúntese, si usted no está cosechando nada en esta vida, pregúntese cuánto ha sembrado. Y esto es en principios espirituales y principios materiales también. Y Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice,
porque de él, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay donde, en los cielos y las que hay en la tierra. Siempre encontrará usted primero los cielos y segundo la tierra. Primero es el cielo, segundo es la tierra. Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces el tiempo de la siega es hoy, y el tiempo de el tiempo de la siembra es hoy, y el tiempo de la siega es el futuro. Mateo 13:39b. Voy a leer la parte A, que es el enemigo que la sembró es el diablo, esa es la parte A. Ahora la parte B, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mientras el día del Señor llega, el día grande y temible, paralelamente la obra del Señor y la de Satanás seguirán adelante. O sea, siempre van a haber las dos cosas en la tierra: hombres salvos, hombres perdidos, personas que quieren hacer el bien y personas que quieren hacer el mal, gente justa, gente injusta, gente que está luchando por agradar al Señor y gente que está luchando para destruir a los que agradan al Señor. Siempre va a haber eso en este tiempo, en esta era presente. Dios deposita su santa verdad en el corazón de los suyos y Satanás deposita sus principios malvados en los que le siguen. Cristo tiene un contrincante permanente que no descansa, se llama Satanás. Por eso Pedro escribe en 1 de Pedro 5:8 que debemos estar alertas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y Pablo escribe en Tesalonicenses que el ministerio o el misterio de iniquidad está presente, pero que algo lo detiene. ¿Por qué la tierra no ha sido destruida? ¿Ya lo sabe? Por la iglesia. Porque la misericordia de Dios está sobre su pueblo y dice, no voy a matar a todo el mundo porque me toca matar a mis hijos también. No los voy a matar todavía. Hay un tiempo exacto para eso. Imagínese, alguien decía, cuando un niño pregunta, pastor, ¿por qué existe el mal? Entonces la respuesta es porque nosotros existimos, por eso existe el mal. ¿Y cómo se puede quitar el mal de la tierra, pastor? Destruyendo toda la raza humana, porque tanto los impíos tienen maldad en su corazón, como los creyentes también tenemos maldad en el corazón. Entonces Dios nos preserva de que esa maldad terrible no crezca en nosotros y empieza a crecer la semilla de la buena palabra, la semilla de la verdad que Él ha puesto en nuestros corazones. Algo curioso ahí dice en el 40 que a los siervos no se les permite arrancar la cizaña. O sea, deben ser pacientes. No sea impaciente por lo que usted ve en otro hermano que a usted le parece terrible. No sea impaciente por eso que usted es peor. ¿Listo? O sea, no sea impaciente. Calma. Tal vez el hermano o la hermana está en su proceso. Calma. O sea, usted quiere arrancarlos de la iglesia porque no cambian. No, toca despacio. La cosecha debe aguardar hasta el día de la gran consumación y los segadores autorizados para quitar la cizaña del trigo, ¿quiénes son? Los ángeles. Y aquí no hay ángeles que yo sepa. ¿Por qué cree que son los ángeles? Porque son santos. Y porque un pecador no puede arrancar a otro pecador, porque es pecador. No, es un principio. Vamos a mirar Lucas 9:54. Lucas 9:54 dice lo siguiente. Dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí ve que ya habían discípulos así? ¿Qué querían ellos? Destruir a los falsos cristianos. Porque ellos están narrando que había un hombre por allá que estaba haciendo unas cosas, pero que no era en el nombre de Cristo. Y ellos le dicen, Señor, ¿quieren que lo acabemos? Que el fuego del cielo descienda como Elías y se muera ese incircunciso. O sea, ellos eran así.
En la iglesia también hay hermanitos así. Quieren que descienda fuego del cielo y se lleve el pecado de la iglesia y quite a todos los rebeldes y todos los desobedientes y la iglesia sea santa y pura. No, no tenemos a Jacobo y Juan aquí. O sea, ellos eran así, temperamentales, pero para afuera, ¿sí? No para adentro. Si usted quiere ser como Jacobo y Juan, entonces séalo para adentro. Diga, Señor, envía fuego en mi corazón, ¿sí? Que destruya ese pecado, que dañe esa maldad que hay en mí, esa mentira, esa envidia, ese engaño que hay en mi corazón. No lo soporto, Dios. Envía fuego de tu presencia, algo así, ¿sí? Pero no, uno siempre lo pide para el de afuera. Envía fuego sobre esa hermana que no la soporto. Versículo Santiago 4.1. Santiago 4.1. Santiaguito, muy bueno, nos da esta ayuda aquí. Santiago 4.1. El hermano Santiago. Dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis tener y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué está ese versículo ahí de Santiago? Escuche. Porque hay un mal concepto que tenemos que revisar y es acerca de la soberanía de Dios. Cuando la gente dice, no, es que todo lo que pasa en la tierra es la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios quería eso. No, ahí dice que las guerras nacen ¿de dónde? Del corazón de los hombres. O sea, Dios no es autor de pecado para que nosotros le estemos echando la culpa de lo malo que nos pasa a nosotros. Todas las situaciones de pecado son producto ¿de qué? De nuestro propio corazón. En ningún momento la voluntad de Dios tiene que ver con el pecado, y es bueno que usted tenga en cuenta eso, porque uno trata de justificarse. No, tal vez el Señor quería que yo pasara por esa. No, Él no quería eso. Ahora, como está metido en ese chicharrón, ahora le toca aceptar que va a haber consecuencias y van a haber ¿qué? Disciplinas de parte de Dios, porque esa no era su voluntad. Entonces no se confunda con el término soberanía sin entenderlo. Necesita conocer bien la escritura. Versículo 40 de Mateo. Aquí vuelve a hablar del fin del siglo. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será que el fin de este siglo. La palabra siglo es ¿cuál? Aión. Y compara la planta llamada cizaña que se arranca y se quema con la cizaña que será separada del trigo y será echada en el horno de fuego. Mire versículo 42 y ya nos devolvemos a 41. Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Los ángeles recogerán del reino de Dios. ¿Sí estoy explicándome bien? ¿De dónde van a recoger los ángeles a unos y a los otros? Del reino de Dios, que es ¿cuál? El mundo. El campo que es el mundo. De allí van a recoger, dice que no es la iglesia, sino el mundo. En el mundo están los dos. Los hijos de Dios que hacen parte de una iglesia o son pertenecientes a la iglesia, y están los hijos de Satanás que están en el mundo, y de pronto alguno infiltrado en la iglesia también puede pasar. Todo lo creado es de Dios. Su reino no es solo espiritual, también es físico y abarca todo lo que existe, porque todo le pertenece a Él como el único rey del mundo. Las personas que serán recogidas por los ángeles en este versículo nombra dos características. ¿Se acuerdan el pasaje que vimos de Joel, de Apocalipsis 14? No lo voy a leer. Cuando hablamos que habían dos cosechas y que Cristo recogía una, que era a sus hijos, y que los ángeles recogían a otra, que eran ¿quién? Los perdidos. Exactamente es así. Ahí dice 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Y aquí están las dos características que no quiero tener, dice. Los que son de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y voy a explicar esas dos partes. ¿Por qué? Porque preciso da dos características de aquellas personas que van a ser recogidas y llevadas al lago de fuego.
Hay muchas. Pueden estar en una iglesia o puede que no estén en una iglesia, pero tienen esas dos características más muchos otros pecados. El término tropiezo que usted ve allí, en el griego es escandalón. No escándalo, sino escandalón, grande. Escandalón es con S al principio y K, escandalón. Y significa, mire lo que significa, escuche bien que ahí está el punto de por qué van a ser sacados. Rama para trampa, un arbusto encorvado, o sea, agazapado, ahí metido, haciéndose pasar por algo que no es, causa de pecado, y muchas personas son eso en este mundo y aún en la iglesia. Rama para trampa, un arbusto encorvado, causa de pecado. Es decir, los que ayudan a que otros pequen, los que con su mal testimonio dañan el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Quién le hace daño a la obra de Cristo? Los cristianos. No el mundo, los cristianos. Porque el mundo es el mundo. Y el mundo se puede comportar como se le dé la bendita voluntad y puede ser impío, injusto, inmundo, inmoral, todo lo que quiera el mundo puede serlo. Pero los hijos de Dios no deberíamos serlo. Entonces, ¿quién daña a la iglesia? El cuerpo de Cristo. Se mutila, dice Corintios, se comen unos a otros, se mutilan unos a otros con su falso testimonio o con su mal testimonio por no estar buscando al Señor constantemente. Dice iniquidad, eran dos características. La una es el tropiezo, la otra. Aquí la palabra griega es anomia y tiene que ver con lo ilegal. Violación de la ley, un camino, acuérdense que iniquidad es un camino, alguien que camina infringiendo la verdad, por lo tanto sus caminos no han cambiado. Ahí es donde el mundo dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Pero en la iglesia el que es nacido de nuevo no se queda mono, tiene que ser transformado por el poder del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cristiano verdadero. Con luchas, con pecados, con batallas internas. Es más, con fallos grandes quizás en su corazón, pero avanzando, no caminando hacia la iniquidad, no siendo tropiezo para otros, sino asumiendo maduramente su vida diciendo, Señor, te necesito. Por lo tanto dice, ¿qué pasa con la iniquidad? Que ahora sabe más cosas para justificar su pecado. Así pasa. A veces lo que aprendemos no es para cambio, sino para justificarnos. Para parecerse al trigo un poquito hará lo que sea, pero al final se verá que era hijo de este mundo, hijo del malo, no hijo de Dios, no era buena semilla. Siempre. ¿Se acuerdan la frase de las abuelitas? El día de la quema se verá el humo. Eso es así. Entonces, ojalá no lleguemos a ese día, sino que ahora empecemos nosotros a mirar nuestro corazón. El fuego de este horno, de versículo 42, vamos a 42, versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo debería producir un temor reverente al Señor. El fuego de ese horno no se puede apagar. La vergüenza que van a sufrir los que hacen iniquidad y son tropiezo para el pueblo de Dios es eterna, porque desafiaron la santa ley de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento asciende para siempre, de modo que no tienen reposo de día ni de noche. Eso dice Judas 6:7. En Apocalipsis dice, sí, día y noche por los siglos de los siglos. Estos pasajes que enseñan la doctrina del castigo eterno son numerosos en la Biblia. Se habla más en la Biblia de el infierno que de dinero, para que usted sepa. En la Biblia se habla más de la condenación eterna que de la prosperidad terrenal de los seres humanos. Mateo 25:46.
¿Por qué este versículo? Porque tenemos que desvirtuar un tema que ronda en la cabeza de nosotros cuando escuchamos estos temas. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El versículo 25:46 de Mateo, Mateo 25:46, destruye una doctrina que engaña al pecador, que se llama el aniquilacionismo. Es la idea de que aquellos que creen que los malos serán destruidos y los buenos gozarán de vida eterna con Dios no es cierta, y suavizan la doctrina del castigo eterno. Entonces ellos dicen, yo creo que los buenos irán al cielo con Cristo y los malos serán destruidos, es decir, aniquilados. Pero la Biblia no habla en ningún momento de aniquilación, porque el versículo claramente está diciendo ahí, e irán estos al castigo eterno, no parcial. Y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. La noticia es que la purificación del reino de los cielos o de Dios en cuanto a la iglesia no sucederá en este siglo, sino al final del siglo. Muchos de los hijos del malo vivieron pensando que hacían parte del reino de Dios, y está en Mateo 7:22, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos, leímos la Biblia, y Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿por qué una persona que puede tener contacto con la palabra y la oración y todo este proceso cristiano puede perderse por el corazón? Porque rechaza la verdad, porque le entra por un oído y le sale por el otro, porque le han dicho 60 veces que cambia y tiene 60 sordos que le dicen que no. Por eso, porque tiene puertas acá, literalmente cerrojos puestos por el adversario que no le dejan escuchar. Si alguno en la iglesia piensa que tiene esos cerrojos, puede clamar, porque no está perdido todavía, porque acuérdese que es cuando, al final. Hoy hay esperanza para cualquiera de nosotros de ir al Señor en arrepentimiento y decirle, perdóname, algunas de esas cosas me identifico, pero no quiero perderme, Señor, anhelo estar contigo. Y el arrepentimiento genuino Dios lo da, porque Dios puede hacer de la cizaña, ¿qué? Trigo. Es el único que puede hacer de la cizaña trigo. Por eso Él no deja que nadie la toque, porque Él dice, si los hombres la tocan, ellos juzgan según sus corazones y ellos dañan al otro. En cambio Él no daña a nadie. Él puede sacar de esa cizaña y convertirla en ¿qué? Trigo. Finalmente, una palabra de exhortación, aparte de lo que ya hemos sido exhortados. Cuarto, era presente, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El pasaje termina con una voz de esperanza para los justos y con una exhortación a oír atentamente la palabra de Dios, tal como las iglesias de Apocalipsis. Exactamente igual. ¿Sí ha visto que al final de las iglesias de Apocalipsis siempre es el mismo mensaje? El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias a Dios que todos tenemos oídos aquí. El Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31 dice eso. Entonces vendrá el tan esperado y tan aplazado reino de justicia, en el cual no habrán personas malvadas, ni malas acciones, ni siquiera un mal pensamiento. Ese es el reino hecho realidad. Ese es el que usted y yo deseamos desde acá, pero estamos en el ya, pero todavía no. Todo ser humano que esté inseguro respecto a su relación con Dios debería preguntarse esta mañana, ¿eres trigo? Es decir, ¿eres hijo de Dios? ¿O eres cizaña, hijo de Satanás? Si esa persona no le pertenece a Dios, puede acudir a Él porque Dios está interesado en esa vida, porque no ha llegado la era final. ¿Sí me explico? El hecho que no haya llegado el día final quiere decir que hay esperanza para toda la humanidad todavía
y que de entre el mundo pueden salir millones de personas y venir a la salvación, aún los que nosotros ni siquiera pensamos. Uno cree que fulano no se lo merece. Uno cree que sutano es muy pecador y ha sido terrible, sobre todo conmigo, y no se lo merece. Pero esas son las vidas que Dios está esperando. Para los creyentes, el llamado es a vivir como luminares de este mundo, dice Filipenses 2:15, siendo luz, amando, siendo misericordiosos, dando, perdonando. La parábola habla de la iglesia visible, ¿sí se dio cuenta o no? Hasta ahora lo digo. Toda la parábola se refiere a la iglesia visible. Pueden haber los dos tipos de personas. Donde puede haber personas que estén nominalmente, pero su corazón es del mundo. Conclusiones para pasar a la cena, para examinarnos, para cenar hoy con el Señor. Conclusiones. La parábola es un mensaje para la era presente. Es el tiempo, en el cual se siembra. Medite en eso un momento. ¿Estás sembrando hoy vida? ¿Estás viviendo en el espíritu en medio de la lucha que tienes? Porque sé que usted y yo tenemos luchas, pero eso no justifica no vivir en el espíritu. Tenemos que vivir en el espíritu. Es el tiempo, lo que dice Romanos, el que siembra del espíritu que ciega, vida eterna. Y el que siembra para la carne que recoge, corrupción y muerte. Entonces, hazte esa pregunta, porque la parábola es un mensaje para la era presente. Lo segundo, la iglesia no es el reino, es una parte del reino. Tercero, en el mundo habrá crecimiento de las dos clases de personas, hijos de Dios, hijos de Satanás. Siempre. Tú le das la mano a alguien en la vida que conoces, hola, mucho gusto. Y puede ser un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Tú no lo sabes. Pero si tú eres hijo de Dios, es bueno que otro sepa que tú eres hijo de Dios. No anónimo 007. No como James Bond. 007. Toda persona que usted salude, acuérdese. No lo juzgue, pero diga, este puede ser un hijo de Satanás o será un escogido del Señor. ¿Cómo vas a vivir delante de esas personas? En la tienda, en el supermercado, en el gimnasio, donde vayas. ¿Cómo vas a vivir delante de esas personas si están en todo lugar, están repartidos? Hijos de Dios, hijos de Satanás, comiendo, almorzando, trabajando, jugando, bañándose, paseando, hijos de Dios, hijos de Satanás por todo lado. Que al menos uno esté seguro de uno, es lo importante. Cuarto, la parábola enseña la existencia de dos clases de personas que se diferencian por su naturaleza, que determina su conducta. Son gobernados por el Espíritu Santo y esa naturaleza pecaminosa se sujeta a Cristo, o son gobernados solo por la naturaleza pecaminosa. Y finalmente, la cizaña solo será arrancada por los ángeles cuando el Señor dé la orden en el gran día del Señor. Ojalá tengamos el tiempo de seguir predicando. Hay dos anhelos que luchan en el corazón de los hijos de Dios. Uno, que Él venga pronto. Y otro, que lleguen más salvos a la iglesia. Espero que usted también luche con lo mismo. Señor, añade más salvos. No, pero si puedes venir también porque esto está pesado. ¿Sí? No, pero no, mejor no vengas porque falta mucha gente por llegar. Hay mucho perdido. Si viniese en este momento, hay un alto porcentaje de seres humanos que irían al infierno. Yo creo que falta. Yo creo que falta para que la iglesia tome su lugar en la humanidad y extendamos el evangelio de una manera más poderosa.